aquí. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Estás muteada, pastora. Si quieres abrir micrófono, por favor. Gracias, Pastor Camilo, a toda la audiencia, a los que están conectados, a los que se van a conectar, pero sí es muy importante que nosotros generemos un movimiento entre nosotros mismos, a nuestros afiliados, a los no afiliados, no somos excluyentes, todos pertenecemos a un mismo padre y somos de una misma familia. Así de que les estamos pidiendo de que usted lo pueda replicar a otras personas. Bueno, Pastor Camilo, muchas gracias. Para mí es una bendición. Sedecol enseña, ha sido de gran bendición y he escuchado congregaciones en donde le han pedido a sus iglesias, que esperamos que sean obedientes, que se conecten y les han hecho parte de algunos institutos bíblicos. Eso también nos llena de gozo porque nos dice que se reúnen y reciben aproximadamente unos 30 personas que tienen en el Instituto Bíblico, otros que tienen Ujú. 70. Entonces a ellos, que aunque parece que fuera uno, damos gracias a Dios por que se han tomado muy en serio este trabajo de Sedecol en serio. Entonces era una primicia que no te la quería dar, sino aquí mismo, Pastor Camilo. Gracias, pastora. Sí, la verdad ha sido especial. De hecho, vi también cuando hicimos el programa con Santiago que le mandaron unas fotos en donde a veces uno ve un punto de conexión, pero en este caso estaban reunidos varios pastores desde, no recuerdo cuál ciudad era, pero estaban precisamente viendo el programa y de eso se trata Sedecol Enseña, ¿no? De poder dar unos insumos a la iglesia que nos permita traer una unidad de visión, porque finalmente se trata de nuestra nación, se trata de Colombia y Sedecol se trata precisamente de convertirse en esa voz unida de los colombianos y especialmente de la iglesia cristiana, ¿no? Yo creo que a veces venimos en esa construcción, todos estamos a veces haciendo para Dios, pero hay un poder cuando viene esa unidad, cuando podemos unir esfuerzos y en medio de que cada uno está haciendo su tarea, cada uno tiene su arado asignado, pero tenemos uno mayor que es la nación de Colombia. Y yo creo que ahí va a ser importante este programa de esta noche, Pastoralidad. Pastor ¿Estás? Camilo, ¿te parece bien que empecemos con oración? Claro que sí, claro que sí. Adelante, pastora. Bueno, papito Dios, venimos delante de tu presencia como hijos tuyos, Señor. Hoy queremos darte la gloria y la honra a ti, la alabanza, la adoración, Señor. Reconocemos que tú eres Dios todopoderoso y que nos rendimos ante ti, Señor. Estas estrategias de oración, de altares de oración, de estar unánime, de acuerdo, Señor, han sido estrategias que vienen de ti, pero la gloria solamente es para ti. Porque tenemos claro, Señor, que nosotros no somos el fin, sino el medio que tú utilizas para glorificar. Colocamos esta noche en tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos unirnos, Señor, generar un movimiento fuerte, Señor, unidos los unos con los otros, como tú quieres que seamos, uno en Cristo Jesús. A ti la gloria, el honor, la alabanza y la adoración y dejamos en tus manos este tiempo a través de tu Espíritu Sí, Santo. Señor. Jesús, amén y amén. Y bueno, Amén. yo quiero darle gracias a esos institutos que se han unido con nosotros, convocando de manera especial en sus iglesias al grupo de estudiantes. Así es de que le damos gracias al Señor por sus vidas. Ahí vi al pastor Álvaro Vélez, que hace parte de este instituto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Qué bueno. Y de verdad que es una manera de multiplicar, porque a veces sin darnos cuenta perdemos la atracción cuando no entendemos el poder que existe al multiplicar. Esto que estamos colocando es semilla que va a generar una multiplicación hacia muchas personas. Vamos en el día de hoy a iniciar diciendo, estamos frente a un momento crucial de la nación de Colombia y que no es diferente a lo que encontramos en la Biblia en muchos momentos cuando, digámoslo, venían ejércitos extranjeros a atacar a Israel. Y siempre la respuesta de Israel fue entender cómo se unían en torno a buscar a Dios. Y ese unían en torno a buscar tiene que ver con una estrategia de regresar a algo que hemos venido trabajando, levantar el altar, pero también en el altar una de las cosas que hacemos es orar.
Y vamos a tratar de conectar en esta noche esos dos elementos dentro de una estrategia. Y vemos esto no solamente en la Biblia, vamos a hablar adelante un poquito de esa historia bien particular que está en Segunda de Crónicas 20, en donde tres ejércitos vienen contra Israel y hay un momento en que entre ellos mismos se empiezan a eliminar. Pero esto también lo vemos en tiempos modernos y para mí hay un tema muy interesante con la nación de Uganda, en donde en la nación de Uganda, luego de vivir, digámoslo así, dictadura tras dictadura, porque en el caso de ellos fue vivir realmente unos tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales el último dictador de ellos fue Idi Amin, un hombre además declarado brujo, pero que a veces enviaba a sus tropas a disparar a la población, o sea, casi que salían a hacer polígono con la población. Uno como que no alcanza a imaginar y dimensionar la barbarie de esto. Pero adicional, empiezan a tener en el norte de Uganda lo que es un grupo llamado el LRA y dirigido por un hombre, Joseph Kony, que de alguna manera se llamaba el Ejército de Liberación del Señor. Entonces, casi que daba la apariencia de ser un grupo cristiano de guerrilla, pero obviamente las matanzas, el derramamiento de sangre, es decir, empezamos a conectar muchas cosas que en los programas anteriores vemos como son altares que crean. Lo cierto es que por 7 años el ejército de Uganda no había podido lograr tener una sola victoria sobre la guerrilla, hasta que precisamente la iglesia, un pastor, Pastor Musoveni, precisamente viene perdón, Pastor Musoveni, no, el pastor, un pastor que viene al presidente de la nación que se llama Musoveni, viene y le dice es que ustedes no están entendiendo el lado espiritual del conflicto. De eso existe inclusive un documental bien interesante que se llama Una guerra no convencional, que en los ochentas giró ampliamente por diferentes lugares, pero allí los intercesores son los que empiezan a ir a derribar los altares del enemigo y es donde por primera vez el ejército empieza a ganar victorias y finalmente tienen este grupo de guerrilla a irse del territorio y refugiarse en Sudán, una historia de éxito en donde ahí empezó a cambiar la nación. Y esto lo quiero poner como preámbulo porque en Colombia, ya a nivel de la costa, ha empezado un movimiento. Dios hace, en el 2016 exactamente, tuvimos nosotros al profeta Johnny Enlow y recuerdo que él habló dos cosas. Dijo, miren, yo vi al Señor encender un fósforo y llevó ese fósforo a una ciudad en donde yo nunca he estado, no la conozco, fue Bucaramanga. Y en Bucaramanga empezó un algo que se va a convertir en un avivamiento de un movimiento. Y luego dice, ese fósforo luego se fue a la ciudad de Cartagena. Y Cartagena empezó también algo allí. Y cuando yo miro esto en el tiempo, porque a veces las palabras proféticas uno cree que van a ocurrir a la semana siguiente, empiezan a pasar los días, los meses y parece que no está sucediendo, pero Dios lo viene haciendo. Y en Cartagena empezó precisamente hace un tiempo, al igual que está ocurriendo en Bucaramanga, pero vamos a hablar aquí con la pastora Lida porque años atrás, frente a una situación difícil que estaba viviendo Cartagena, que voy a dejar que ella nos cuente un poquito, pues se hace precisamente una convocatoria de unirse en torno a la oración, pero no solamente para orar, a veces oramos, pero sin objetivos. Oramos, pero sin tener como una claridad de qué es lo que queremos combatir o qué es lo que queremos ver que Dios intervenga. Entonces voy a dejar que la pastora nos ayude a entender y conectar esto que no solamente ocurrió en Uganda, sino estamos viendo algo que empieza a pasar en Cartagena, pero que de allí se está extendiendo algo que queremos hoy presentar también a ustedes. Entonces, pastora Lida, ayúdanos a entender un poquito esa historia de cómo empieza ese movimiento de oración allí en Cartagena que se ha ido extendiendo a toda la costa, ¿no? Sí, gracias, Pastor Camilo. Bueno, voy a hacer reminiscencia de historia para ubicarnos porque hace un poquito antes estábamos orando por este tiempo con Pastor Camilo y le contaba que en el año 2004 el Señor nos hizo un llamado. Esto es animar a que la gente puede pensar, no es que este llamado es para una iglesia grande, este llamado es para otro, este llamado es para todos nosotros sin excepción. Y si el Señor te ha puesto esa carga, sé valiente y esfuérzate, porque los movimientos nacen pequeños, pero van creciendo y creciendo y creciendo, y nosotros nos asombramos porque hizo llamado a 30 intercesores
Entonces uno lo ve como tan pequeñito y nosotros decíamos, ¿cómo va a ser esto? Como dijo la Virgen María. Pero en el 2004 había ocurrido algo en Cartagena, que era que habían asesinado a un italiano aquí en la ciudad y eso, pues nuestra mayor empresa es el turismo y había disminuido mucho el turismo en Colombia, pero precisamente en ese tiempo fue una ola de violencia muy fuerte a nivel nacional. Entonces, este grupo de intercesores pequeño, para el Señor mucho, porque quizás viéramos todo lo que el Señor hubiera puso alrededor nuestro, comenzamos a trabajar, de ir de iglesia en iglesia, motivando a los pastores, pero no nos quedamos solamente ahí, fuimos a la empresa privada, porque lo primero que pensamos es, no hay plata para esto. Y nosotros somos muy dados para decir, no hay plata para esto, pero el reino, Dios cuando lo llama a uno lo equipa y provee. Y quien financió todo en el año 2004 fue la empresa privada. Financiaron la tarima, el mejor sonido, lo dio Aguas de Cartagena, Surtigas puso las pantallas, pero ellos fueron más allá como empresarios muy visionarios porque pusieron 6 pantallas, Plaza de la Aduana, Plaza de los Coches y Puerta del Reloj. Y se citó indistintamente a la población. Se citaron universidades, colegios, a las fuerzas militares y a la comunidad de Cartagena en general. Vimos los empresarios allá en primera fila en oración, pero fuimos muy ordenados. Las canciones eran estratégicas, las que cantan mucho los católicos, que además son muy lindas y muy tradicionales, pero también te pido la paz. Entonces, cuando la gente entraba a la Plaza de la Aduana, por todas las entradas, que son muchísimas, había cientos de servidores entregándole a la gente cuál era, o sea que ellos cuando se adoraba allá, ellos tenían su canción aquí. Mm. Nunca me subí a tarima porque había otras personas, pero los mensajes fueron cortos y las oraciones contundentes. Y fue de hora y media. Recuerdo que ahí todos, a la pastora María Paula que estuvo con nosotros, ella era una de las servidoras. La iglesia de ella fueron todas las iglesias. Y mire, eso fue, dice, al día siguiente, primera plana del Universal. Camilo salió, la primera página del Universal decía cristianos, pero ahí estábamos todos, se toman la Plaza de la Aduana. Y el comentario que ellos hicieron es que ni los políticos habían logrado llenar la Plaza de la Aduana, la Plaza de los Coches y la Puerta del Reloj. Entonces, Wow. pero quiero dar honra a los que a veces nos falta la fe, nosotros no pensamos que fuera hasta allá. Sin embargo, eran 6 pantallas gigantes que Surtigas entregó. También vimos vincularse a las empresas de Mamonal, entonces no lo hicimos pequeño. Y la oración que íbamos a hacer por Colombia, por Cartagena, también ellos la leían. Tenemos que entender que ellos de pronto no fluyen en el mismo Espíritu Santo de nosotros, pero se levantó y ven los niños que habían llevado al colegio. Yo creo que eso fue para nosotros una historia preciosa, pero siempre pienso es que tenemos que hacerle un seguimiento a esta actividad porque se perdió. Realmente desde 2004 hasta el 2006 que lo revivimos, hubo un año que nos quedamos quietos. Y entonces dijimos, esto hay que perseverar. Y hasta el día de hoy, ahora completamos 19 años de oración perseverante, año tras año, y ya nosotros no tenemos que motivarlo, porque ya la gente está presionando. Contratan buses, se vienen de Turbaco, vienen de Arjona, vienen de Santa Rosa, vienen del Pozón, de Mandela. Para nosotros ese es un día institucional. Pero pensemos que la idea es que no es que es Cartagena, nosotros somos uno en Cristo. Entonces, este movimiento se ha extendido a toda la costa caribe y también a 7 naciones que con un grupo que se llama Revival, que es de jóvenes, ellos lo hacen en cada una de sus naciones, en Centroamérica y en Latinoamérica. Entonces es algo que nació en el corazón de Dios, no es de Lida, no es de Sedecol, es de todos nosotros. Y es algo que el Señor nos llama, Pastor Camilo, a que oremos y oremos sin cesar. No, gracias, pastora. Y yo creo que es clave. Estamos viendo es un testimonio, pero que hay lecciones para aprender. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, cuando mencionaba lo de Uganda, hay lecciones para aprender. Porque a veces
a veces uno no mira qué se logra y como tú dices, bajamos la guardia, como que recibimos una respuesta pero dejamos de seguir adelante. Entonces, me gustaría aquí que nos ayudes a mirar, por así decirlo, unos indicadores de lo que estaba ocurriendo en su momento en donde no tenían, o sea, tenían inseguridad, pero hablábamos antes del programa otras situaciones que se estaban presentando en donde como iglesia y con la comunidad. Fíjate que aquí hay dos cosas. En ese momento hay un sentir nacional. La gente está con temor, angustia y zozobra y inseguridad y nadie rechaza una oración. Luego, es muy estratégico algo que decías, es una oración que está invitando a todo el mundo. Me encantó también donde dijiste canciones que fueron canciones que eran conocidas aún por personas católicas, porque aquí estamos invitando es al colombiano a la oración. En este caso, ustedes invitaron a todos los cartageneros a la oración. Y me encanta porque estás diciendo, tocamos puertas. Fuimos a la empresa privada y la empresa privada, para sorpresa nuestra, dice, no esperábamos las pantallas, pero ellos sí consiguieron las pantallas. ¿Por qué? Porque vieron que había algo. Pero cuéntanos un poquito aquí también, ¿qué vieron como resultado de esas oraciones en su momento? Fíjate que nosotros comenzamos a hacer la estadística de la información y buscar cómo disminuyó la criminalidad. Tenemos un pastor aquí que él es muy interesante, el pastor Gabriel. Él hace estadísticas. ¿Qué pasa en el tiempo de oración? Y vimos cómo disminuyó la violencia de una manera asombrosa y él lo publicaba de tal manera que a nosotros eso nos motivaba a saber que la oración tenía una respuesta y a saber que pero nosotros lo publicábamos porque eso entusiasmaba a todas las iglesias para volverse algo institucional y decirles que la gente desde el mes de febrero, de enero ya están preguntando qué va a pasar el 7/7, cómo lo vamos a hacer y las iglesias aportan. Esto es muy lindo porque aportan de 50,000, de 100,000, de 200,000 pesos para nosotros tener un muy buen sonido, tomarnos la plaza de la aduana, salen como 120 danzarinas a alabar y glorificar el nombre del Señor. Para nosotros eso es una fiesta institucional. Pero, Pastor Camilo, ocurre algo que yo creo que es muy importante. Es que nosotros podamos entender que esa no es, que es una fiesta para Dios, pero que tiene un propósito. Y cuando nosotros tenemos propósitos y sabemos a qué apuntarle, no estamos apuntando hacia todos los lados, sino que es un tiempo de adoración al Señor. Es un tiempo en donde se está haciendo una guerra espiritual, donde se están derribando los altares satánicos, porque es que Colombia no nos la pueden arrebatar de las manos. La Ajá, así respuesta es. de Colombia somos nosotros, la iglesia, no es otro. Pero yo no diría, porque a veces decimos, la iglesia está dormida. Yo creo que hay muchas iglesias despertadas, en muchas iglesias entendiendo esto. Lo que tenemos es que unirnos, no se trata de ser Tal de cual. todos, sino de todos, Pastor Camilo. Tal cual, y estás poniendo algo que creo que es muy importante, pero por eso quería que nos contaras unos testimonios, porque, es decir, empezaron a ver realmente una reducción de inseguridad. Sí. Me contaste también que habían casas de citas que empezaron a cerrarse. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque eso también es darle la gloria a Dios y mostrar, pero estás diciendo, o sea, empezaron a unirse, porque es que cada uno podemos estar orando y de hecho yo creo que muchas congregaciones estamos orando, pero hay algo que pasa cuando nos unimos, cuando empezamos, como dices tú, a tener propósito. Y aquí lo que estás diciendo es central, ¿no? O sea, esto se trata es de levantar un altar precisamente porque al levantar un altar se derriban otros altares. Cuéntanos un poquito de esos testimonios. Bueno, nosotros a raíz de lo del 7/7/7, que es el día 7 del mes 7 de julio a las 7 de la mañana, pero Cartagena a las 7 de la noche sale a hacer concierto para el Señor. O sea, empezamos desde las 5 de la tarde y nos vamos hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, en vista de que nosotros veíamos que había resultados, ver el alcalde que tenemos hoy en día, pues él no es exactamente cristiano, pero es un hombre de principios, de valores, cómo ha cambiado la ciudad y de tener paciencia, de perseverar. Entonces, tomamos por este grupo de consejo de oración y todos los, todos los días 7 de cada mes.
cada pastor en su iglesia sale a tomar su territorio, porque el Señor nos habló, el territorio donde hay una iglesia mía, yo se lo entrego a esa iglesia, pero nos decía, tienen que tomarlo. Entonces Muy tenemos que importante. saber un poco de guerra espiritual, que no es ni gritar ni zapatear, sino de tomar posesión de ese territorio, de delimitar que es del Señor Jesucristo. Entonces nosotros los días 7 comenzamos a orar, somos un grupo de iglesias que salimos todos los 7. ¿Qué se hace? Se adora, salimos con grupos de adoración, se ora y otros evangelizan. O Ok, sea, son 3 acciones al tiempo. Es oración, adoración, pero son grupos. Sí, no importa, si 3 van orando, otros 3 van adorando al Señor y glorificando el nombre, pero todo ordenadamente, pero evangelizamos. Y en ese tiempo nosotros encontramos Castillo Grande con una casa de citas y el Laguito Condor, que eso fue a nivel nacional, que se comentó que era inclusive unas personas judías que las tenían y venían gente y pagaban eso como que era un derroche y nosotros fuimos a esos lugares y los tomamos. Y al tercer año todos, ya no hay ni uno, fueron quitando primero uno, después el otro y ya está cero. Nosotros si nos preguntan qué hay en su territorio, nosotros sabemos qué gloria a hay. Dios. Hemos hecho todo así, una toma, caracterización. Aquí había una casa también de brujería, creo que el pastor Álvaro está aquí y nosotros nos dimos cuenta porque ponían en los postes, vaya donde la bruja tal, y nosotros nos fuimos donde la bruja. Pero claro que uno tiene que ir firme en la oración. Hoy en día aquí no hay casas de brujos, tampoco. Y Gloria a Dios. vimos que había unos lugares muy en ruinas. Entonces, en otro día 7 tomamos esos lugares en ruinas y nosotros tenemos fotos, testimonios de todo esto. Esos lugares que oramos, hoy en día hay unos edificios espectaculares que el Señor ha levantado. Y nosotros tomamos posesión del territorio, declaramos que le pertenecen a Cristo. Así es de que esto, la guerra se hace con sabiduría, sabemos las calles cómo se llaman, incluso la calle de una iglesia, de la iglesia Castillo Oración Milagros, en la punta de Castillo Grande se llamaba la punta del judío, pero nosotros le pusimos el nombre y la ungimos como la calle del judío Jesucristo. Tremendo, pastora. Tremendo porque lo que estamos aquí compartiendo es precisamente porque ya mencionaste también algo, pero estos testimonios lo que han permitido es decir, miren, ya son 19 años, dijiste, ¿no? Sí, 19 años que han continuado, pero que hay unos resultados tangibles, hay aprendizajes que han venido en el proceso del tiempo, pero ya hoy mencionaste, el deseo es que podamos generar nacionalmente ese movimiento de oración. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo claramente en las plazas principales todos los actos de brujería que se están haciendo. Estamos viendo cómo se hacen actividades a nivel de gobernaciones y demás en donde se llevan también otros altares. Y la iglesia a veces no estamos entendiendo que tenemos el poder para derribar altares. Eso fue lo que pasó en Uganda. Ellos empezaron a entender cómo realmente estos espacios que la iglesia empieza a generar pueden cambiar realmente todo. Entonces, aquí ya empezaste a mencionar que hay un movimiento de oración que se llama el 777 y queremos obviamente poner en este momento a toda la nación este proyecto con el ánimo de que se puedan unir quienes deseen hacerlo, pero la idea es empezar no solamente ya en la costa, sino empieza una tarea de visitar, digamos así, todas las regiones nacionales con miras, estás diciendo varias cosas. Todos los 7 de cada mes se está haciendo algo. Y luego el día 7 de julio a las 7 de la mañana va a ocurrir algo. Es decir, entonces vamos a tratar de desarrollar un poquitico esta estrategia, porque realmente es una estrategia que como tú bien decías, tiene un propósito y vamos a empezar a mencionar algunas partes. Dijiste algo muy poderoso, dijiste, Dios nos dijo que cada iglesia tiene la responsabilidad de reclamar el territorio que está alrededor de ellos, pero a veces no lo hace. Ahora, ese territorio no está necesariamente hablando de su cuadra,
ese territorio puede estar hablando de una localidad, puede estar hablando de un vecindario entero. O sea que imagínense si la Iglesia Nacional, cada uno, estamos reclamando el territorio para Jesucristo, para que haya realmente un cambio. Y eso es lo que queremos empezar a hacer. Entonces, ayúdanos a entender el movimiento, pastora, eh, en donde hay unos componentes, ¿cierto? Hay tres cosas que dijiste se oran, pero también vienen, digámoslo así, una oración por creyentes, ¿cierto? Perdón, por la nación, por Colombia, la paz y por gobernantes. Entonces, ayúdanos a entender Que esa tenemos estrategia. y los que van a llegar. Ok, entonces ayúdanos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Porque queremos que pastores empiecen a sumar, asociaciones puedan empezar desde sus diferentes departamentos a unirse en torno a esto, a decir, mi departamento va a estar igual, vamos a realmente empezar a trabajar esto. ¿Cómo sería? Bueno, lo que hacemos nosotros, generamos primero un compromiso con los pastores porque definitivamente es el pastor, es el líder y las ovejas escuchan a su pastor. Y nosotros no pretendemos ni como Sedecol violentar a ninguno y en las asociaciones, entonces nosotros comenzamos a repartir un separador de Biblia. No sé si lo tienen en pantalla, que sería muy lindo porque los domingos nosotros acá en Cartagena tenemos 70 iglesias que hasta los niños se saben la oración por Cartagena y por Wow. Colombia. Entonces, ahí está, ese es el de Cartagena, pero yo quería que pasaran el de Colombia. Bueno, está bien ese, pero déjenme en ese en pantalla. Nosotros ahora, Sedecol puede enviarles a los pastores que están aquí gratis. Solamente usted paga el transporte, lo que cueste, que es muy poco, y tenemos, por ejemplo, Colombia eres llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Nosotros tenemos otro acá en Cartagena que dice ahora Cartagena, Bolívar y Colombia. Entonces, el Señor derrama de su espíritu sobre Colombia. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizan. Todo está basado en la palabra. Dice que el Señor es nuestro pastor y levántate y resplandece Colombia porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor está siendo vista sobre ti. Miren, el poder del acuerdo, de la oración, hay una iglesia en que uno le pregunta a los niños y dice, ¿cuál es la Colombia que deseas? Y dice, la Colombia del Señor Jesucristo. Mm, Entonces, eso es envisionar, pero eso tiene que ser constante. Si tenemos servicios de jóvenes, si tenemos servicio en los niños, en la escuela dominical, en cada servicio que hagamos, lo hemos ejercitado y se demora un minuto haciendo esta oración, wow. pero le hablamos a la gente que se haga con pasión. Entonces nosotros estamos levantando niños, jóvenes que creen en que Colombia puede ser de Jesucristo. En estos días el hijito de Francis le decía, yo quiero ser como Jesús, 17 años, va a cumplir 18. Entonces, qué lindo nosotros ir envisionando, pero esto tiene que ser sin cansar, sin desmayar, orando sin cesar. Entonces, nosotros lo que se está buscando es que nosotros podamos tener un movimiento de altares continuos, porque fíjense, si nosotros lo llevamos altares de oración en las casas, altares de oración en las iglesias y nos ponemos unánimes, se cumple la palabra. Así es. Si nos ponemos dos o más de acuerdo, Dios está ahí, pero será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y yo quisiera tocar algo que tú hablaste de Segunda de Crónicas 20. Mientras ellos alababan y glorificaban al Señor, dice que se pusieron ornamentos, se prepararon para eso, pero solamente alababan al Señor. Entonces nosotros hacemos vigilias, podemos hacer vigilias, pero tomarnos ese minuto porque Sedecol promueve, insta, motiva. Sedecol no es una autoridad que impone, no, sino de motivar a la gente que nosotros hagamos vigilia. Así es. Salgamos el 7 a caminar, a recorrer. Imagínense el poder en el mundo espiritual, cada uno tomando su territorio, porque es que el territorio que Dios nos ha dado, nosotros somos muy agresivos en eso. Esto le pertenece al Señor Jesucristo y lo que decías tú, Camilo, no caminamos alrededor de la manzana, nosotros caminamos Castillo Grande, Boca Grande y Laguito, reclamándolo
para el Señor Jesucristo, pero reclamando esa cosecha también para nosotros, porque no De es hecho, tenemos un video, pastora, un poquito del testimonio de lo que ocurrió precisamente a nivel de Cartagena, ¿no? Y lo que está pasando a nivel de la costa, pero yo creo que es bueno también que lo pasemos y cuéntanos un poquito porque es eso, ¿no? Es esa toma de lugares. Así que háblanos un poquito cuando como iglesias empezamos a entender el tomar los lugares, reclamar esos lugares, orar por esos dirigentes, cómo hasta el concejal el alcalde, ¿cómo fue qué fue lo que pasó allí? bueno, creo que Francis lo tiene ahí ese pedacito, es que nosotros invitamos, no para hacer Histórico en Cartagena. Hoy es un día histórico en el mundo entero. Nos estamos uniendo a centenares de miles de creyentes alrededor del mundo que hoy, 7 de julio del año 2007, del año del Señor, miles, centenares de miles de personas se han unido en el día perfecto de Dios para clamar por una visitación de Dios para sus naciones. Y nosotros, aquí en Cartagena, nos estamos uniendo a ese evento con una declaración profética de Cartagena: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor permanecerá. Porque llegó la hora y el día donde pásalo al presidente del consejo donde él pide perdón. Ahí está el alcalde, y ahí. Te pedimos perdón por los abusos de poder, por el enriquecimiento ilícito, por el desvío de los recursos físicos y financieros, por el desamparo a los necesitados, por la omisión de nuestros deberes hacia la comunidad. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que el reino de justicia y verdad sea establecido desde ahora en nuestra ciudad y que tengamos la plenitud de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes, nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El presidente del Consejo, doctor Antonio Pinto Varela. en este año Gracias, Francis. 2007, después de la oración y Bien, gracias. También en ese momento el alcalde de Cartagena habló y motivó a la gente a orar, a la oración, a la respuesta, y él iba a leer el discurso, pero realmente el Espíritu Santo de Dios lo tomó. Entonces, eso es muy importante que lo repliquemos. Las autoridades también motivarlas y ellos a nosotros nos piden oración. Realmente ha sido algo lindo y eso nos ha unido como pueblo, porque si hay algo que no pelea con nadie es la oración, Pastor Camilo. Con la oración, ahí no importa si tenemos falda larga, si nos cinturamos el cabello. Ah, no, qué bendición. Y esto es importante porque, como decimos, es visión y qué bonito que empecemos a visionar esto sobre cada departamento, sobre cada ciudad, sobre cada municipio, sobre cada caserío. Es decir, es el poder de la oración porque vamos a mirar algo que es reclamar nuestra nación. Ahora, hay unos componentes porque el 777, digámoslo así, hay un día especial y hay un elemento que este año está en el corazón y se llama ungir su ciudad. Entonces, háblanos algo que se va a hacer ese día, pero de aquí hasta ese día lo que estamos diciendo es la oración es permanente y hay vigilias que se están llevando a cabo todos los viernes, el último viernes de cada mes, se están llevando a cabo vigilias en diferentes lugares que son en realidad levantar altares de oración. Muchos de ellos son espacios de celebración. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta semana, una semana de ayuno, oración, terminando el viernes con una noche de adoración. Pero háblanos un poquito, pastora, ese ungir ciudades, porque aquí estamos dando algunos componentes para que
la iglesia empecemos a movernos convocando en torno a esto. Sí, Pastor Camilo. Primero que todo, el propósito es que vamos a visitar, con la ayuda del Señor, los 32 departamentos de la costa. Iniciamos desde este próximo lunes el recorrido de toda la costa, pero paralelo a eso lo vamos a hacer por grupos. Entonces, las personas que se quieran vincular, nosotros vamos a ir para que en la Amazonía, aquí tengo mi lista, y yo decía, pero qué cantidad que nosotros tenemos abandonados, eh, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Putumayo, y yo veía todos estos departamentos que no visitamos. Entonces, vamos a hacer un barrido de los 32 departamentos, envisionando a los pastores y a su congregación a unirse. Para Perfecto. que este 7 de julio a las 7 de la mañana, cada uno con aceite ungido, tome la ciudad, el departamento y la nación consagrándosela al Señor Jesucristo. Vamos a dar un modelito que no es que, pero para que todos vamos a estar unánimes en ese momento, a las 7 de la mañana, vamos a ungir todos nuestros departamentos, desde las capitales, municipios, todos los que se quieran incluir. Sedecol no es incluyente, solamente estamos motivando para que todos puedan participar. Entonces, eso es lo que va a ocurrir este año. Son dos cosas, Pastor Camilo. Alguien que está en gobierno me hizo un desafío y me dijo, creyente, ¿no? Me dijo, ¿y por qué no se invita a toda la nación a orar? Parecido a lo que hicimos en el 2004. Entonces, Ajá. no va a aparecer ni Sedecol invita ni nada, sino invitamos a la ciudadanía de Colombia en general, todos, unirnos para hacer 3 minutos de oración. Seguramente usted lo va a ver, porque estamos muy agresivos en el nombre de Cristo Jesús de llegar a las emisoras. Si usted conoce ahí emisoras que lo puedan transmitir, estamos para Fe Caribe, viendo, porque nosotros tenemos Telecaribe acá, hay Telepacífico, que lo podamos promover, pero ahí no puede aparecer que es de nosotros, sino que es de la ciudadanía. Colombia necesita, mire lo que está pasando con nuestros militares, con los policías y todo esto. Entonces, nosotros como respuesta, orar 3 minutos. Y me decían, porque eso ya lo hicimos en alguna oportunidad, y es pase la oración, para que el que esté en la emisora lea la oración, pero para que cualquier persona que quiera orar por Colombia, vamos a motivar colegios, universidades, hospitales, todo el mundo, 3 minutos de oración por Colombia, con los puntos específicos, Pastor Camilo, que es orar por Colombia, por la paz, por los gobernantes que tenemos y los que le pedimos al Señor, para que Colombia sea esa nación bendecida, como siempre me impacta a mí, que dice la Colombia del Espíritu Santo. Yo creo que son Mm, muchos los profetas que han hablado de una promesa para Colombia, pero está en las manos tuyas, en las mías y en la de todos nosotros, a través de la oración y la intercesión. Y no nos podemos quedar ahí, porque después de la oración viene la acción. Son dos cosas paralelas. Oramos, tenemos nuestros altares, pero también actuamos. Y es correcto. importante que seamos sabios, Pastor Camilo, creo que sí es muy oportuno, porque ustedes todos han visto que se hizo el 1 de mayo la bandera de la muerte, que se levantó la espada de la muerte amenazando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Somos la autoridad, hay una autoridad de gobierno, pero hay una autoridad espiritual que somos tú y yo, los cristianos, los que tenemos que defender los principios y los valores, y que tenemos que decir, como dijo la reina, si he de perecer, que perezca, pero este no es un momento de miedo. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Y entonces nosotros tenemos que sacar ese carácter de creyentes y hacer lo que nos corresponde hacer. Y le había dicho a Pastor Camilo que no, pero siento en el espíritu de compartírselo. Nosotros también levantamos el domingo como una autoridad espiritual en Colombia la espada de la palabra de Dios, la espada de justicia,
y declaramos que todo espíritu de muerte sobre nuestra nación de Colombia se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que los intercesores, hombres y mujeres de guerra espiritual, entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, este es el tiempo de levantarnos y de actuar. Porque Dios nos va a preguntar qué va a pasar ese día que Dios diga, ¿y tú qué hiciste por tu nación? Tal cual, tal cual, tal cual. Y Pastor Alida, aquí estás tocando algo bien interesante porque hay tres objetivos, ¿cierto? La oración que se está haciendo por Colombia, por la nación, por la paz y por los gobernantes. Eh, Hablando un poquitico también del testimonio de Uganda, todo lo que hemos venido enseñando en estos últimos meses sobre altares, es porque en Uganda ellos empezaron a entender, sobre todo los intercesores, que toda persona tiene un altar. Entonces es muy interesante porque nosotros necesitamos orar por aquellos que están levantándose, ¿cierto? Que realmente están sobre unos principios bíblicos. Puede que no sea el más cristiano o no sea catalogado como evangélico, pero hay hombres y mujeres que están realmente con un corazón por la nación, un corazón por hacer las cosas correctas y ahí requerimos estar respaldando. Pero algo que empezaron a hacer en Uganda que me llamó mucho la atención fue también empezaron a orar para que se derribaran los altares que tenían otros líderes, digámoslo así, que están en diferentes sectores de gobierno, pero que se puede ver por sus frutos, como dijo Jesús, los conoceréis, ¿cierto? Se puede ver que están haciendo cosas en corrupción, se puede ver que están haciendo cosas totalmente torcidas, y ahí es donde se empezaron a orar sobre esos altares, porque una vez que rompían esos altares, orando espiritualmente, orando, digámoslo así, en ese contexto, empezaban a caerse todas las estrategias que venían haciendo. Entonces, es muy importante que aquí estamos realmente mirando un movimiento de oración estratégica con un propósito, con unas acciones claras, con el ánimo de que podamos empezar a abrazarlo. Como dice la pastora Lida, esto no es una campaña de Sedecol, simplemente desde aquí se está poniendo una bandeja de manera que todos puedan sencillamente tomarlo y correr. Aquellos que estén interesados, que van a estar escuchando este programa desde los diferentes departamentos, contáctense con Sedecol para empezar a mirar las agendas en cuándo se van a estar visitando los diferentes departamentos para que se unan. ¿Cómo lo podrían hacer, Pastora Lida? ¿Pueden escribir a Sedecol o cómo podría hacerse? Y por favor, quiero que el correo de nosotros es muy fácil, es cedecol@cedecol.org. Entonces ahí van a tener respuesta inmediata, cedecol@cedecol.org. Es un correo bien fácil. Quiero pedirle el favor a la producción que lo coloquen ahí en el chat para que la gente lo pueda tomar. Entonces, esto es muy importante. Y también que nos escriban si necesitan los separadores de Biblia, que nosotros los enviamos con mucho gusto porque vamos a hacer, te repito, como dice el pastor Camilo, a hacer un recorrido por los 32 departamentos de Colombia. Al Señor nos ha llamado a ungir la nación. Lo que viene es delicado, pero sabemos que nosotros somos la respuesta. Nunca se nos olvide, la iglesia es la respuesta de Colombia. Nosotros somos la respuesta y solamente se consigue esto si nos unimos. Es la Así es. respuesta, porque una golondrina por allá y por acá no. Imagínense el poder, Pastor Camilo, que tenemos todos ungiendo nuestra nación el día 7 del mes 7 a las 7 de la mañana. No, eso es poderoso y vamos a verlo. Y como dices, el deseo es que lo puedan compartir, que pastores que están acá lo distribuyan a sus congregaciones. La idea es contagiar realmente a la nación en lo que estás hablando, Pastora Lida. No es solamente que unos pastores vayamos a orar, es una convocatoria a la nación a orar, que desde la iglesia se está haciendo una convocatoria nacional. Ahora, para que algunos de pronto dicen, bueno, pues la semana pasada estaban hablando de unas cartillas y ahora nos están saliendo con un separador. Al fin, ¿cuál de los dos usamos? Los dos, porque lo que queremos aquí es que puedan entender que esta es una estrategia, la cartilla de oración sigue porque todos estos días, por ejemplo, nosotros, les hablo de testimonio personal, nosotros vamos a estar orando esta semana, estamos en ayuno de oración, pero vamos a estar usando la cartilla para tomar varias de lo que son las líneas de oración que están ahí, pues muy bueno, porque sobre todo
allí está la palabra. Muy importante que oremos con la palabra, oremos tomando escrituras que nos dan la autoridad para tener, digámoslo así, acceso a ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, en la cartilla usted encuentra cómo es que podemos orar sobre toda la brujería, la santería, todo el vudú que se está haciendo. Ahí hay escrituras. Cómo cubrimos la nación, cómo empezamos a orar también sobre las iglesias. Entonces, ahí hay unas líneas. Pero la pastora Lida lo que está diciendo es que a través de este separador, en algo muy puntual, cualquier persona, niños y todos, y este es el poder cuando todos estamos cargando una misma visión, podemos estar orando de una misma manera. Así que recuerden, todos aquellos que quieran, ahí está en pantalla este separador, pueden solicitarlos la cantidad que ustedes quieran, pagan ustedes el envío, pero ustedes lo pueden distribuir allí a su gente para que a la vez esto pueda ser llevado, digámoslo, hacia todos, a todos los lugares. Ahora, ampliemos un poquito, de pronto ya se nos va acabando el tiempo, pero Pastora Lida, digámoslo así, vamos a llegar el día 7. Entonces, a nivel nacional, ya para esa fecha, hablemos de un poquito esa toma, porque ustedes lo que han hecho en Cartagena es, desde el día anterior, dijiste, empiezan a salir. Entonces, esa noche anterior ya han hecho unos eventos, noches de adoración, vigilias, que no es otra cosa que levantar un altar realmente. Entonces, compártenos eso porque yo creo que son insumos poderosos para que muchos lo puedan capturar. Sí, nosotros nos unimos en la última vigilia, el último viernes del mes de junio. Ese es un día especial en que nosotros salimos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Eh, para la iglesia ha sido muy lindo porque hemos visto cómo el Señor ha añadido a la iglesia local los que han de ser salvos. Hay católicos que se han entusiasmado por la oración y van a la iglesia y dicen, yo sé que van a orar. Y finalmente ha sido personas que se han añadido. Hemos visto respuestas de oración. Y también nosotros el día 7 como Cartagena, cada uno se va organizando, a las 7 de la mañana tomamos el territorio este año para ungir, pero a las 7 de la noche nosotros desde las 5 de la tarde hacemos fiesta para el Señor, convocamos los grupos de alabanza y no sé si de pronto tienen para pasarlo en medio minuto, Francis, cómo se llena la plaza, cómo la gente adora, cómo la gente se compromete, pero es una verdadera adoración, nosotros sentimos cómo baja el poder del Espíritu Santo. La gente no va a brincar, va a brincar, a saltar para el Señor, pero con un propósito de tomar su territorio para el Señor Jesucristo, de entregárselo al Señor Jesucristo. Entonces hacemos alabanza, adoración, oración, alabanza, adoración, oración, y no para mostrarnos. Por ejemplo, yo no me estuvo, pero le doy el espacio a los niños, oramos por la familia, por los ancianos. Entonces es un tiempo de verdadera consagración. Nosotros pasamos 3 horas continuas y se nos va y la gente dice, ay, ya se terminó. Entonces hacemos de verdad fiesta para el Señor con esa guerra espiritual. Wow, wow. Tremendo, tremendo, pastora. No sé si producción tiene ese momento que estás diciendo, que es cuando se toman en la plaza y se congregan todos. Si lo pudieran pasar sería clave porque lo podemos mirar acá. Entonces, esa sería clave. Bueno, aquí están escribiendo la pastora, bueno, dice Lenovo, pero para Bucaramanga. Ok, por favor, allí al correo cedecol@cedecol.org, si escribes. Allí van a responder exactamente dónde van a estar las fechas para los diferentes lugares. Yo quiero animarles porque esto lo podemos volver también un poquito más pequeño. O sea, yo cuando oigo a la pastora, cuando yo estoy aquí en Bogotá, pues uno dice, uy, Bogotá, pero ¿qué podemos hacer en Bogotá? Esto tan grande. No, yo estoy pensando, por ejemplo, en mi localidad es Suba. Ahora, Suba, o el alcalde dice que es la quinta ciudad de Colombia, porque son realmente 2 millones de personas aquí en Suba. Es más grande que Barranquilla, es una locura. Pero yo perfectamente ahora con lo que la pastora está diciendo es, no, ya con los pastores que venimos reuniendo, vamos es a tratar de, al contrario, empecemos a hacer una convocatoria. Aquí es donde se necesita el liderazgo. Aquí es donde se necesita que pastores puedan decir, oigan, tengo esta carga, yo quiero empujar, empecemos a tocar las puertas. Claro, va a ser, yo le decía a la congregación este domingo hablando un poquitico
de la fe y el liderazgo, ¿cierto? Porque si empezamos a entender que hay algo que se llama el don del liderazgo, es bien interesante porque en versiones modernas, por ejemplo, en Primera de Corintios, creo que es en el capítulo 14, se habla del don del liderazgo. Pero el don habla de que hay un empoderamiento divino para poder llevar a cabo unas tareas. Entonces, esto es una convocatoria que Dios está trayendo sobre la nación. Luego, mi trabajo es que es abrir la boca y dejar que Dios empiece a convocar las personas. Yo le oigo a la pastora Lida y ellos abrieron la boca y empresarios dijeron sí y ellos fueron los que movilizaron las pantallas. Entonces yo estoy pensando es, bueno, nosotros, por ejemplo, yo no puedo afectar a toda Bogotá, pero sí puedo tocar aquí mi localidad y puedo decir, bueno, miremos cómo podemos que esto sea algo conjunto que hagamos a nivel de Suba. Y Suba, ¿por qué no envisionar en donde ese 7 el 6 entonces el día anterior, vamos también a hacer algo esa noche? ¿Cómo vamos a hacer un concierto, pero que para nosotros no es concierto, es un altar un altar de adoración que vamos a levantar? ¿Y cómo unimos diferentes iglesias? Yo quiero hacer ese reto porque puede pasar exactamente lo mismo a nivel de cada localidad, cada departamento, cada ciudad. Miren, aquí está el video, adelante. Puedes ponerle sonido. Son imágenes. Wow, mucha Bueno. gente. Entonces, la parte del centro la dejamos desocupada porque hay 150 personas danzando para el Señor. Wow. Y eso es de Luego, muchas congregaciones. sí, de todas, de todas. No invitamos a una sola, sino que invitamos a que participen este año. Por iniciativa de ellos mismos van a tener como un uniforme la bandera de Cartagena. Ok, Entonces, hay veces, por ejemplo, un empresario nos regaló como 300 banderas de Cartagena. mira, Entonces, ahí se vincula a todo el mundo, pero no lo hacemos solos. Siempre invitamos a la comunidad en general a vincularse. qué bendición, pastora. Y eso Wow, es una tremendo, fiesta para tremendo el movimiento. Señor, pero la hacemos después, la fiesta para el Señor. Mira eso, wow. Sí, nosotros hacemos en la mañana la toma del territorio y ungir el territorio, y a las 7 de la noche del mismo 7 es que nosotros adoramos. Pastora Lida, te propongo, no podría hacerse así como se entrega el separador, que esto es algo para distribuir por internet, o sea, es un pequeño PDF, digámoslo así, en donde se pudiera hacer esto, así como lo estás diciendo, la noche anterior es esto, en la mañana hacemos la toma, la oración se hace a las 7, porque a veces en medio de toda la información es posible que haya pastores digan, uy, no entendí como todos los elementos, pero podemos colocar algo, porque esta es una guía, pero bonito porque estamos uniendo que a nivel nacional se haga. Claro que sí, mi pastor Camilo, como dentro de 8 días vamos a continuar, yo te voy a entrevistar a ti, porque esa es una primicia, el Al banquillo. entrevistador ahora pasa a ser entrevistado, entonces yo les prometo que ese día lo tenemos porque nosotros tenemos el protocolo completo. Entonces lo vamos a pasar allí al inicio y se lo mandamos a todos los que quieran. Todo el que lo solicite lo va a tener. Pero queremos que este grupo podamos multiplicarlo. Ya sabemos que hay lugares donde hay varias personas viéndolo, pastores comprometidos, contamos contigo porque yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa de tomarlo toda la nación. Si la ungimos, toda la nación y le decimos, Señor, sana nuestra tierra, bendice nuestra tierra. Entonces, Colombia es de Jesucristo, cosas sobrenaturales van a comenzar Amén. ahora, porque somos muchos, somos más los que creemos en el Señor Jesucristo y defendemos los valores que los que no lo hacen. Y Así en es. esta guerra de altares no nos pueden ganar ni los brujos ni los hechiceros, nada de eso. Somos nosotros la respuesta, pero hay que contrarrestar y comenzar. ¿Qué pasa con la oración continua, Pastor Camilo? Es que no estamos nosotros, ocurrió algo, vamos a orar, ocurrió algo, no, se vuelve en una constante y nosotros, el objetivo de estos separadores es pedirle a los pastores que en cada servicio que se inicie podamos orar por Colombia. Hay una frase que a mí me sacudió la vez que la escuché por primera vez. Es una frase de John Wesley que él decía, parece que Dios no puede hacer nada a menos de que alguien se lo pida. Y obviamente es una frase que puede choquear, ¿no? Porque uno dice, no, pero la soberanía de Dios. Pero en realidad
Dios necesita que alguien, precisamente desde la tierra, habilite, y puede sonar loco, pero es la famosa historia de Jesús en donde el ladrón es el que se mete no por la puerta, sino se sube, pues, cierto, por la muralla, pero Dios realmente las cosas las hace. Cuando uno empieza a entender esto, empieza a entender que todo lo que estás hablando de lo que es la toma, lo que es ungir, son todas declaraciones, pero que están dando un permiso para una invasión de Dios en un lugar determinado. Y nosotros necesitamos romper allí a veces algunos esquemas, pero en esa unidad que Dios nos permita realmente verlo y gozarnos todos a nivel nacional. Luego estaremos compartiendo a través de este programa otras acciones que son necesarias, que también necesitamos desde el pastorado, desde el liderazgo cristiano, poder entender un poquitico qué más podemos hacer de acciones, pero podemos hacer todas las acciones que queramos, pero si la base, que es la invitación a darle el derecho legal, si puedo utilizarlo, para que Dios obre, por eso Él dice, si mi pueblo sobre el cual, ¿cierto?, es invocado mi nombre, ¿qué? No se pone a actuar, sino primero ora, ¿cierto? Entonces, dice Él, yo responderé. Y lo bonito es eso, yo sanaré su tierra. Y yo creo que esa escritura, si podemos empezar a generar esta convocatoria, podemos hacer una gran diferencia. Así que pastores, líderes, apóstoles, profetas, evangelistas aquí, siervos, cada persona que está conectada, queremos animar que usted diga, ok, yo asumo el reto, yo definitivamente tomo este encargo porque es algo por mi nación. Y como decía la pastora Lida, finalmente vamos también un día a rendir cuentas que hicimos al respecto. Entonces es importante. Pastora Lida, ¿qué tal si nos despedimos orando? No sé si tú tienes algo más, pero si no, creo No, que es bien, importante orar. así es. Y vamos a ponernos ahí donde están los que están en las iglesias con personas, vamos a ponernos de común acuerdo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Papito Dios, hoy queremos darte las gracias. Los grandes movimientos no han empezado con multitudes, han empezado de Yes. corazón con 1, 2, 3, 5, 7 y se van añadiendo, porque la oración tiene poder y la oración eficaz del justo Gracias. puede mucho. Y tú nos dices que nos humillemos con un corazón entregado, rendido a ti, Señor, sabiendo que solamente tú lo puedes hacer. Sabemos que tú escuchas nuestra oración. Dice que no nos afanemos por esta Colombia, por lo que estamos viendo, Señor, pero dice que hagamos conocer nuestras peticiones de rodillas delante de ti, es lo que tú nos estás diciendo. Hagan conocer sus peticiones, pero dice que lo hagamos con pasión, con oración, súplica, ruego y finalmente con acción de gracia. Por eso hacemos conocer por nuestra nación Colombia en esta noche, Señor. Declarando que Colombia es llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas Así cubren la es, Señor. que en nuestra Colombia toda rodilla se dobla ante el Señor Jesucristo y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Que el Espíritu de Dios se derrama en Colombia sobre toda carne, que nuestros hijos y nuestras hijas profetizan, nuestros jóvenes ven visiones y nuestros ancianos sueñan. El Señor Jesucristo es tu pastor y nada te faltará. Y desde lo más interno de nuestro ser le decimos, Colombia, levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor está siendo vista sobre ti. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Pastora Lida. Gracias a cada uno de ustedes. Recuerden para también comentarios, retroalimentación, preguntas sobre cada programa, escríbanos a cedecol@cedecol.org. Es muy importante porque es una manera en donde podamos estar aquí comunicando, retroalimentando allí para la pregunta que estaba allí. A veces es importante que pongan aquí su nombre porque a veces no podemos identificar. Entonces, déjenos saber. Allí pues sé que vamos a estar comunicando a través de precisamente las redes lo que va a ser esa jornada nacional para que cada uno desde sus diferentes lugares pueda estar haciendo una movilización, comunique, comparta y que podamos ver realmente a nuestra nación viendo un milagro de Dios. No es un momento digámoslo así, fácil, por lo mismo se llama una convocatoria como nunca
de la iglesia uniéndonos realmente sobre cada territorio. Así que Dios les bendiga, muy buenas noches y que Dios nos guarde. Y quiero pedirle el favor, por favor, a producción que pongan las redes de SEDECOR para que usted pueda dar información y recibirla y multiplicarla de los diferentes eventos que hacemos. No se pierda el próximo lunes porque el entrevistador va a ser entrevistado y va a ser un programa muy interesante. Tenemos valores de personas maravillosas como Pastor Camilo Bedoya en Colombia. Entonces, que Dios te bendiga, Pastor Camilo, y a toda la audiencia que está aquí. Y le pido el favor a producción que pongan las redes sociales de SEDECOR, por favor. Y las tienen ahí para que la gente se pueda unir, pueda mirar este programa, pueda multiplicarlo. Esto no es solamente SEDECOR, es el pueblo de Dios. ¿La tienen listas, Francis? Ahí están, muchas gracias. Nos despedimos y compartan. Esto queda grabado, recuerden, lo pueden multiplicar, lo pueden entregar a otros y vamos a estar allí trabajando. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Mañana está en Facebook. Bendiciones. Así es.